Bien, vamos a continuar con el barroco en esta segunda sesión. eh, Recordar que el barroco es una época de muchos conflictos civiles y religiosos y data del siglo XVI al XVIII, aunque entre medias, o sea, al final de este siglo XVII y todo el XVIII lo pasamos a llamar rococó, que dará paso al neoclasicismo y por lo tanto he decidido pasar el rococó a la semana que viene, porque investigando un poco veo que yo creo que es mejor apuntalar este periodo del rococó a lo que es el neoclasicismo y no unirlo tanto con el barroco. Todos esto vimos la arquitectura, vimos el baldaquino, la escultura y ahora vamos a ver la pintura barroca, que ya os empezaba yo a delimitar un poco las características de esta pintura, ¿no? Pues os expresaba, ¿no?, esa búsqueda del realismo, que llamábamos fotorrealismo por esa es, escena, ¿no?, teatral, que va a recuperar la pintura, una utilización de la luz muchas veces con contrastes que vamos a llevar tenebrismo, ¿no?, esas sombras y entre medio la figura iluminada, ¿no? Y también destacar que rompe con la composición piramidal y va a ser a lo mejor una composición en aspas o en diagonales que van a sugerir un movimiento más real con escorzos de las figuras, de los modelos, y también va a crear, además de ese dinamismo y ese movimiento, esa sensación de profundidad, de tridimensionalidad. Hay que recalcar que durante toda esta época se utiliza el óleo, sobre todo el lienzo sobre tela, y que la temática es muy diversa. Y vamos a ver desde una temática religiosa como está ahora y también una temática pagana o cotidiana de la vida. Vamos a diferenciar tres épocas del barroco, pues el barroco temprano de 1600 a 1625 de Caravaggio, al alto barroco del 625 al 675, y ahí veremos a Rubens, a Rembrandt y luego en España veremos a Velázquez, y luego un barroco tardío o el rococó como antes os indicaba. Bien, hay que destacar también que en este cisma de la Iglesia van a haber diferentes perspectivas también en el arte, dado que, por ejemplo, el catolicismo sí que persigue o sí que tiene veneración por los santos y la vida de los discípulos o fieles a Jesús que han vivido las virtudes teologales, en contraposición con el protestantismo, que no va a seguir esa hagiografía, sino más bien se va a centrar sobre todo en figuras, en modelos, en escenas más paganas o más cotidianas y también de paisajes. Y veremos ahí alguna pintura de Vermeer, que es un poco el representante de este barroco protestante, aunque él era católico. Pero bueno, eso es otro, seguía siendo un artista. Bueno, ya haciendo el PowerPoint y queriendo sacar primero a Carracci, que es el representante, es uno de los representantes junto a Caravaggio del clasicismo barroco, nos encontramos estos dos cuadros que él va a titular La carnicería, pero como vemos son dos lienzos hechos con la técnica del óleo, pero los vemos muy distintos, pues en una primera imagen podemos ver cómo predomina más la mancha frente al dibujo de la segunda imagen, y también podemos destacar que estas obras de Carracci de 1580 son de un joven artista. Después evolucionará su obra a un barroco más puro, digámoslo así, aunque
aunque no llegará a ser la figura más representativa como lo fue Caravaggio. Vemos esta escena cotidiana de la carnicería de la bodega del macellaio, y en sus dos figuras pues podemos ver esta escenificación de personajes, como cada uno está haciendo pues su labor. Pues uno sostiene un corte de carne, el otro sostienen otros cortes de carne o la exposición, ¿no? La muestra en el primer cuadro, y recalcar que todos estos cortes que se ven no están así por el azar del artista, sino porque había estudiado, había visto, ¿no?, la realidad de una carnicería, la laboriosidad de una carnicería en este caso, y quería plasmarla en uno de sus cuadros, dado que le llamaba la atención. Y también otros artistas, lo veremos en otra obra, del buey desollado, como este simbolismo que siempre le dan los artistas, pues se refiere también a que nuestra vida tiene que pasar alguna vez por la muerte, como la de los animales, ¿no? Sí, esto se le suele llamar, este tipo de escenas así cotidianas y tal, de género costumbrista, pues de costumbres, ¿no? Sí, citaba ya el aparente esfumato de la primera imagen, de esos juegos de luz que no llegan a un claroscuro barroco totalmente, ni un tenebrismo, ¿no? Si es una luz frontal. Incluso en el segundo cuadro podemos ver pues al carnicero este de blanco, que parece que irradia luz, dignificando un poco al gremio de carniceros, y también sale de la luz pues de la ternera, que creo que es ese animal, sale también ese rostro de luz. Pero vemos, por ejemplo, también en la silueta del segundo cuadro de la derecha, ese que está como, sí, esa técnica del esfumato, ¿no? Pero ese escorzo, ¿no? Ese movimiento serpentinante de las figuras que nos pueden recordar a esas nociones que daba Miguel Ángel a la anatomía humana, o al personaje del centro mirando arriba, como cada figura tiene su peculiaridad e individualidad dentro de la escena. Bien, tenemos aquí un Carracci mucho más maduro, en esta obra de la Asunción de la Virgen, como aquí se va rompiendo, ¿no?, esa distinción de lo terrenal y lo espiritual, y se une en cierta manera por estos discípulos, ¿no?, que están como por debajo. Pues por ejemplo el que lleva el sudario, como atiende a la Virgen, pero su mano, que hace como una pequeña diagonal con el sudario, coge el cielo, ¿no? O esta Virgen que emana luz, que la luz va hacia ella, ¿no? También esa juventud, esa que contrarresta también con los discípulos. La Virgen en ese momento ya era más anciana, ¿no?, que sí que se refleja en los discípulos, pero no tanto en la Virgen. Y luego, hablando de los discípulos, como vemos, cada uno tiene su expresión, su peculiaridad. Vemos que no hay un eje de simetría, es una imagen asimétrica que forma una gran diagonal aquí, pero también hay líneas horizontales que nos dan profundidad, pues como la del pórtico en la estoa, ¿no?, con las columnas corintias, esa horizontalidad que nos da profundidad, o esa atmósfera final muy naturalista. Y también contraponer que en la parte derecha del icono podemos ver estas siluetas, más esa utilización de la luz mucho más barroca, pues estas siluetas casi en penumbra, ¿no?, pero que
le dan mucho más dramatismo, ¿no?, a la obra. O también en este discípulo que está acostado con la mano así hacia afuera, dando profundidad y también invitando al espectador a que se una, ¿no?, a este acontecimiento. Bien, vamos a pasar ahora a otro artista que es Caravaggio, y aquí os plasmo tres óleos sobre lienzo de tres muchachos, que como veis ya hay un cambio en la utilización de la luz, se va acercando a ese tenebrismo, ¿no?, de esos contrastes muy marcados de Caravaggio, y esa sensualidad con la que trata el cuerpo humano, ¿no? Pues en el primero lo podemos apreciar, es el niño con cesto de frutas, esa sensualidad del niño casi amanerada, esos relieves, esos cambios de textura gracias al tipo de pincelada que da aquí Caravaggio, o esa luz que le enfoca, ¿no?, y sobre todo las frutas, y hace que resalten al igual que la cara de este joven, y también ese uso mucho más claro de la luz. Esos detalles también que podríamos ver en el gótico, pero que han desaparecido, pero que sí que tienen importancia porque están mostrando una realidad, pero sin idealización. Aunque aquí ciertamente Caravaggio sí que hace ese realismo un poco sobreactuado, vamos a llamarlo así. Por otro lado, tenemos al dios Baco, al dios enfermo, a Baco enfermo. Baco es un dios de la mitología romana, y lo vemos también, se dice que es un autorretrato del propio Caravaggio, pero bueno, estas obras datan todas del 1593, de este temprano barroco, y vemos, sí, como esa tonalidad más fría en la primera imagen se vuelve aquí más ocre, con la utilización del rojo, del amarillo, mucho más en penumbra, ¿no? Resaltando también la enfermedad, ¿no? Esa cara también enferma, y se dice que posiblemente fue un autorretrato porque Caravaggio pasó la malaria, ¿no? La malaria o una infección de estas características, ¿no? Y por último tenemos aquí al muchacho pelando fruta, ¿no? Esos melocotones o albaricoques, no sé. Pero lo vemos también, ese realismo de la camisa, cómo cae, cómo le da volumen, cómo le da un aparente movimiento, concentración en la pintura, ¿no? Hablando de esta, sí que parece una foto, un instante, ¿no? Y esa expresión, ¿no?, del niño, son tres muchachos en tres condiciones distintas, ¿no? Por eso las he puesto juntas, ¿no? Y aparentemente en una escena un poco artificial. Seguimos. Como siempre, cualquier duda me cortáis tajantemente. Bueno, aquí vemos una obra un poco ya más madura de Caravaggio, de 1600, la crucifixión de San Pedro, como anécdota, que San Pedro también fue martirizado, pero fue martirizado con la cruz al revés, porque él no quería ser crucificado como su maestro, como Jesús. No era digno de esa muerte como la de su maestro, ¿no? Sino que él decide ponerse la cruz boca abajo, y vemos aquí pues el dramatismo de la imagen, el dramatismo de la escena, está también teatral, de un óleo sobre lienzo, de, como indico aquí, de 230 centímetros por 175, y se conserva en la parroquia de Santa María del Popolo, en Roma. Vemos aquí en la escena pues tres esbirros romanos y San Pedro, claro, como los tres forman una composición de aspa,
que la podéis observar muy fácilmente, que son los dos esbirros trabajando y el cuerpo de San Pedro. Hacen esa composición en aspa, donde la luz sobre todo es una luz, digámoslo así, divinizada, ¿no? Que va frontal hacia San Pedro y recae en el esbirro que está de espaldas, ¿no? Y vemos esos escorzos, ¿no? Esos movimientos de los verdugos, cómo implican, ¿no? ese sobreesfuerzo humano, ¿no? De trabajo, sí, de esfuerzo frente a un cuerpo de San Pedro más maduro y más dramático, con una historia más tocada, ¿no? Por la vida. Y la verdad es que aquí estaba siendo ya martirizado porque, como si podemos observar en la imagen, pues las manos ya las tiene clavadas, los pies también, y ahora están intentando levantar esa cruz, ¿no? Para que se realice así el martirio, ¿no? Esa teatralidad en la escena que da mucho movimiento, pues eso es como comentaba, ¿no? Esos juegos de luz generando ese tenebrismo, ¿no? Casi al esbirro que tenemos aquí de los pies de San Pedro, casi ni los gozamos, ¿no? Por esto del tenebrismo, ¿no? Del claroscuro, ¿no? Y vemos esos cambios de material, de texturas, gracias a los colores que siguen siendo cálidos. O pues también como este realismo, este fotorrealismo que no busca pues una estilización de la belleza ni se basa en un canon, pues nos permite ver este pie totalmente sucio, eh, totalmente pues eso demacrado y también esas venas, ¿no? Del esfuerzo que está ejerciendo, o esta pala, ¿no? Que hay aquí, esta capa que seguramente sería la que llevara San Pedro, esa túnica, ¿no? O este cuerpo, pues eso, como decía, ¿no? Demacrado por la propia edad, ¿no? Y un tratamiento pues sólido, ¿no? De los volúmenes y realista. Y en otro, estas dos obras, la crucifixión de San Pedro y la conversión de San Pablo, que es la que tenemos delante, están en la misma capilla de Santa María del Popolo, una frente a la otra. San Pedro y San Pablo son por decir así, los patrones, ¿no? Fundamentales de la Iglesia Católica, los que sobre ellos ha edificado la Iglesia Católica, ¿no? San Pedro como Papa y San Pablo como misionero, ¿no? Evangelizador. Y aquí lo vemos en la conversión de San Pablo. San Pablo era un romano que se llama Saulo, y este Saulo mataba a los cristianos, los perseguía en épocas de Jesús, vamos, y después también, ¿no? Lo que pasa es que San Pablo, antes de seguir con su cruzada romana, pues se convierte, ¿no? Y es lo que todos conocemos como la caída del caballo, ¿no? Por alguna vez en alguna expresión la hemos podido escuchar. Data de 1590, es también un óleo sobre lienzo y mide lo mismo, las medidas son las mismas que la de crucifixión de San Pedro, y vemos otra vez esta luz no utilizada sobre todo en el círculo que conforma San Pablo y el caballo, y que le da ese tenebrismo pues al sirviente que va con él, ¿no? O esa esfumato, ¿no? Que queda en la penumbra, resaltando así la figura del santo, ¿no? Vemos esta composición en círculo, o en V también, más clara a lo mejor, más evidente, y ese realismo de la escena un poco teatral que disgustó un poco pues al sacerdote que lo pidió y a algunos nobles, ¿no? Pues que habían pagado esta obra porque pues parecía que resaltaba un San Pablo guerrero, no un San Pablo misionero, ¿no? Y claro, es que San Pablo había sido guerrero,
y asesino. Quería resaltar que todos tienen una segunda oportunidad, ¿no? Y muestra, pues eso, ¿no? Como os venía diciendo, esa realidad, esa escena teatralidad que plasma un acontecimiento concreto de la vida de San Pablo. Podemos apreciar que es verdad que no hay un eje de simetría, pero sí que hay un movimiento que nos lo da sobre todo ese volumen del caballo o esa pierna del caballo o esa postura así artificial de San Pedro, de San Pablo a la hora de caer del caballo, ¿no? Sí, bueno, la expresión de San Pablo aquí, como podemos ver ya también en Santa Teresa, esta de éxtasis, que forma una parte de dolor, porque te has caído del caballo, y otra parte de gozo, ¿no? Porque te has encontrado con Jesucristo. Y es esta expresión así medio dormida con la boca entreabierta, ¿no? Es la que plasma aquí Caravaggio para su obra La Conversión de San Pablo. Bueno, seguimos con Caravaggio, pues una obra un poco más, no sé si más trabajada, pero sí más característica, que es el Santo Entierro. Es una obra de 1603, también es un óleo sobre lienzo. Muestra con mucha más clarividencia, a mi parecer, ese tenebrismo peculiar de Caravaggio, por eso ya se va a empezar a llamar tenebrismo de Caravaggio, que ya lo heredaba del Greco y de algunas otras influencias, pero que él lo matiza, ¿no? Casi dejando a la escena en que no está en luz con diferentes tonalidades, ¿no? En grises, en casi oscuros, por ejemplo aquí Nicodemo, yo no sé si es Nicodemo o San Juan, que son los que aparecen las tres Marías, Nicodemo y San Juan. Sí, alguien me ha hablado. Bueno, perdón. Eh, como casi ni se ve, ¿no? Yo creo que es San Juan, que es más joven que Nicodemo. San Juan es este de aquí. Pues San Juan no se ve ya casi en penumbra y en cambio en Nicodemo se le puede ver, ¿no? O esta luz que sale de Jesús y afecta a todos los que están en su visión, aunque ya yace, ¿no? Ya yace muerto y por eso podemos ver este brazo bien trabajado, ¿no? Estas venas bien trabajado, el volumen, la anatomía, esas posiciones de escorzo, ¿no? Cerradas o un poco artificiales que muestran una escena entre dolor, drama, ¿no? Una expresividad distinta en cada rostro, porque cada uno vive el dolor de una manera, ¿no? Se quería dar hincapié a esto, ¿no? Que el dolor no es que tú llores, o sí, y hay otros que a lo mejor el dolor es pues estar más cabizbajos, otros como el de María mucho más sereno, ¿no? Mucho más profundo, ¿no? Un dolor del corazón. Y a lo mejor otro como el de María de Cleofás, pues suplicando, ¿no? A Dios, con esas manos hacia arriba que también darán más volumen y más profundidad a la composición, ¿no? Una composición que podemos ver que es una diagonal aquí, ¿eh? Llena de horizontales, pues también esta roca nos ayuda a que nosotros entremos con este saliente de aquí, esta horizontal de Jesús, ¿eh? O las diagonales que ya os decía, ¿no? Sí, la dirección de las manos hacia el cielo, sí. Y también este drama y dolor que no está acompañado con sangre, eso es un dato importante, sino que parece un cuerpo inmaculado y acaba de ser crucificado, abofeteado, han vapuleado a Jesús, lo han asesinado y aquí parece un cuerpo inmaculado, incluso el sudario no contiene rastro de sangre alguno. O también el anacronismo en las ropas, ¿no? Como esta ropa no se corresponde a la época de Jesús, sino una época mucho más clásica, pero del pueblo.
no de cortesanos ni nada por el estilo. Bueno, nos encontramos ya con otro artista, con Rubens. Yo no sé si hoy va a haber la suerte o la mala suerte que tuvimos el martes pasado, porque yo aquí he puesto un vídeo. Si alguno quiere los vídeos que yo voy poniendo en las exposiciones, que me las pida, ¿no? Bueno, esta adoración de los Reyes Magos, que Rubens la termina en dos etapas. Primero en 1608 y luego en 1629, en otra vuelta que tiene a España, porque este cuadro, este óleo inmenso, este lienzo inmenso, se custodia en el Museo del Prado y bueno, pues lo hace en dos veces, ¿no? La primera lo hace y la segunda lo remata. Y yo quería ver, para un poco introducir a Rubens, este pequeño vídeo sobre pues el trabajo de Rubens, ¿no? Que es muy cortito y nos va a dar una perspectiva que en la diapositiva no lo tenemos, ¿no? Si nos dejan, no os digo nada, y si no nos deja, pues os digo un poco lo que trata este vídeo interesante y cortito. No os asustéis. Parece ser que hoy vamos a poder verlo. No, no lo veremos hasta el final, son 3 minutos así. Pues no. Bueno, pues Rubens destaca sobre todo, aparte de por las obras que algunas obras que vamos a ver, destaca sobre todo por sus bocetos, por el trabajo que hace de bocetería, no existe esa palabra, pero bueno, de bocetos de estudio del cuerpo humano, y lo consideran un gran estudioso, ¿no? Por este trabajo que hace él durante toda su vida, ¿no? Incluso va a hacer obras o va a hacer distintas obras con algunos bocetos de algunas personas que no eran las que estaban retratando. No sé si me habéis entendido la idea, pero dando constancia que aquí tenemos a un Rubens muy minucioso en su trabajo, que no le escapa detalle, un gran estudioso y además trabaja el retrato como casi ningún otro artista. Bien, como venía presentando, tenemos esta adoración de los Reyes Magos, que se considera del barroco también, pero vemos ya un cambio, ¿no? de esta pintura de Caravaggio con colores estándares, por decirlo de alguna manera, y aquí en cambio vemos con un colorido intenso, un colorido vivo, que da mucho movimiento a la obra, ¿no? Parece que toda la obra caiga sobre Jesús aquí en esta representación, ¿no? Como podemos ver esta diagonal que cae, ¿no? Y esta también verticalidad que le da esa escenografía, que era un pesebre, pero aquí lo hace con columnas de orden gigante, ¿eh? Parece de orden toscano, no lo sé. Y vemos también esa utilización de la luz, ese tenebrismo, mucho más incluso, si se quiere, realista, ¿no? De una multitud, ¿no? Cómo ha quedado este esfumato, pero que tenemos hasta un caballo lleno de gente, ¿no? Gente que de la luz pues eso, le impacta, ¿no? Ese uso tan radical, ¿no? Como es Jesús, que penetra en la vida de la tierra y expande su luz, ¿no? Esa majestuosidad de los reyes, ¿no? Los tenemos aquí, con esos grandes vestidos, diciendo que son gente apoderada, que son gente estudiosa, que son gente inteligente, ¿no? Junto con la sencillez de estos personajes, ¿no? Que podrían ser pastores, queriendo decir también que Jesús no se cierra a nadie, ¿no? Eso es muy importante y es una publicidad que utiliza mucho el catolicismo en esta época, que va a ser que la santidad está
en la mano de todos, ¿no? Como que nadie puede, si quieres ser santo, puede serlo, ¿no? Es un poco el marketing de la iglesia. Vemos aquí cómo entregan los regalos, ¿no? Pues aquí tenemos a Baltasar entregándole los regalos. Un San José casi en penumbra porque queda atrás de la Virgen, ¿no? Y la luz parte de aquí. ¿Eh? O de los ángeles también, que son los ángeles de la alabanza. Podemos ver también este fotorrealismo, esta teatralidad, esta escena mística, fastuosa, llena de movimiento, de fastuosidad, ¿no? de muchas impresiones, de muchas expresiones emocionales, ¿no? Que le dan todavía mucho más movimiento a esta obra, que parece que esté dentro de un tornado, ¿no? Con esta composición diagonal que consigue Rubens. Vamos a otro. No, creo que no me saltan nada. A ver. El descendimiento de Jesús es otro trabajo de Rubens, este retablo, con 3 carriles en los que se cuenta en los laterales parte de la historia de Jesús. Y en la central, pues este descendimiento de la cruz, ¿no? Si en Caravaggio también veíamos ese santo entierro, esta es, por así decirlo, la imagen previa, la consecución previa. Aquí sí se ve algo de sangre en el cuerpo de Jesús, pero muy poco. Sigue siendo un Jesús inmaculado, muerto, ya fallecido. Como lo bajan de la cruz, pues volvemos a tener aquí a Nicodemo, a las Marías, a San Juan y a otros personajes, a otros discípulos, ¿no? Como vemos esta luz, ¿no? Que solo brota de Jesús, que no brota de nadie más. Como los personajes formando este óvalo, esta composición circular, están iluminados, pero todo lo que les envuelve, toda la escenografía está en penumbra, ¿eh? Con esta utilización de la luz. Volvemos a ver esa teatralidad, ¿no? En la escena, esta fotorrealidad, ¿no? Y cómo algunos cuerpos son sacados, ¿no? Pues de la Capilla Sixtina, ¿no? De Miguel Ángel, por ejemplo, aquí el Adán, ¿no? Que es el que va a dar el dedo, ¿no? Chocarlo contra Dios, que muestra la creación. Madre mía, acabo de explicar eso fatal. Pero bueno, sí, esa la manera de Miguel Ángel, o este personaje ahí casi volando, ¿no? Ese escorzo ahí, pero muy bien trabajado, ¿no? Que no escapa detalle, incluso dando profundidad, ¿no? A las telas, como están en un aire, en una atmósfera natural, ¿no? Ambiental, ¿no? Y en esa utilización también de los colores con gran viveza, ¿no? Que escapa un poco de ese tenebrismo, queriéndole dar intensidad a la obra. Y también volvemos a encontrarnos pues que las telas utilizadas son las de la época, ¿no? No son telas de la época de Jesús, ¿no? Son telas mucho más actuales, ¿no? Aquí vemos incluso la Virgen con sombrero, ¿no? Pues bueno, ¿no? O estos arcos de medio punto, que entiendo yo que ahí no había llegado todavía, o estas columnas que en esta bóveda de cañón compuestas, ¿no? Bien. Bueno, otra gran obra que todos posiblemente conozcáis es la de las Tres Gracias, ¿no? Que hace un símil con la Primavera de Botticelli, pero totalmente distinto y totalmente renovador, ¿no? Como no muestra un canon de belleza esterilizado, delgado, inmaculado, sino a unas mujeres pues carnizas, ¿no? Entradas también en edad, que sí, sin esconder un poco la realidad, ¿no?
También es una pintura que data del 1632, es un óleo sobre lienzo, y es este tema mitológico de las tres gracias, Eufrasina, Thalia y Aglae. Pues la obra se considera un canto a la vida, un canto a la alegría de vivir, ¿no? A la esperanza, ¿no? Vemos esta composición circular. Vemos aquí como que ya los artistas también toman una serie de precauciones a la hora de hacer la pincelada, utilizan distintas brochas, pues aquí en las piernas va a utilizar una brocha mucho más ancha que en la parte de arriba, que será una brocha mucho más fina, ¿no? La composición circular que da movimiento y teatralidad a la escena, ¿no? Bien colorida, con esa fuente de la vida, ¿no? Esa fuente con ese ángel arriba, pues también dándole como ese telón, ¿no? Con las flores arriba, el árbol este con las telas, ¿no? La propia desproporcionalidad que hay con el paisaje, vemos ahí los animales en pequeño, ¿no? Esos tonos tan intensos que utilizaba en la pintura sacra, como ahora es una pintura mucho más cálida, mucho más en ocre. Vale. Vamos a hacer aquí una pausa y reabrimos el Zoom con la otra reunión, ¿vale?